si hermano Claudio me ayuda a leer el capítulo 2, versículo 18 al 22, en voz alta. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amén, gracias. Entonces vemos múltiples cosas y características del anticristo, ¿ya? Y aquí hay mucha información en lo que Juan estaba viviendo. Dice que es la última hora, y así como que oyeron que el anticristo viene, o sea, está diciendo que aún no ha venido. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Aún no ha venido, pero a su vez hay muchos anticristos. Juan está diciendo o ampliándonos mucho la visión en cuanto a esto. Dice el anticristo viene, o sea, el máximo, ¿cierto?, de lo anticristiano viene, pero ya hay muchos anticristos en el presente. También agrega de que esos anticristos, ¿de dónde salieron? Salieron de la iglesia, principalmente. Y esto es lo que van a enseñar mentiras dentro de la iglesia, o fuera ya después de la iglesia, y van a negar principalmente a Dios. Entonces, vamos a ir entendiendo un poquito el concepto de anticristo. El anticristo viene, pero ya están aquí. Entonces, no es solo uno, sino que son muchos también. Pero hay uno que viene, ¿ya? Ahí después vamos a ir desarrollando esa idea, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así. El anticristo viene, pero ya hay muchos entre nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Son mentirosos y niegan a Dios. Y el capítulo 4, ahí en la primera carta, versículo 3, dice: y todo el espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora, y atento ahí a la palabra ahora, y ahora, ahí en los años de Juan, y ahora ya está en el mundo. Viene, pero ya está en el mundo. Podríamos decir, en el primer siglo ya estaba, uno, el espíritu del anticristo, y dos, el anticristo, ¿cierto? Muchos anticristos. Pero también en la segunda carta, una hojita más adelante, por ahí, en sus Biblias, versículo 7 dice, segunda de Juan 7, dice: pues muchos engañadores han salido al mundo. Muchos engañadores han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo, ¿ya? Otra faceta de el anticristo o los anticristos es que son engañadores. Dice que hay muchos engañadores que han salido al mundo. Ellos no van a confesar que Jesucristo ha venido en carne. Está hablando principalmente ahí en el contexto de Juan, de los gnósticos, ¿ya? Pero está haciendo referencia a que estos engañadores son anticristo. O sea, y son muchos, no pocos. Y estos estaban presentes en los tiempos de Juan. Y si sacamos todas estas deducciones, también están presentes hoy, en nuestros días. Viene uno, pero ya están entre nosotros. Entonces, es importante que entendamos esto que Juan nos dice. Aquí particularmente estamos hablando de personas que salieron de la iglesia,
son personas que negaron la fe, o apostataron de la fe, son personas que engañan a muchos por diferentes razones, pero son anticristos, se oponen a Cristo y ocupan el lugar de Él, engañando también a las multitudes, ¿ya? Por eso ahí en la fotito sale una oveja, está infiltrado, ¿cierto? Un lobo. Okay. Entonces tenemos que tener cuidado también con estos lobos. Pero hay otro pasaje también importante, que es Segunda de Tesalonicenses, y vamos allá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ya la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, él va a hablar sobre la primera venida. Va a hablar del capítulo 4, capítulo 5, acerca de la venida del Señor, porque ellos estaban siendo engañados también por falsos maestros, que le estaban diciendo que Cristo ya había venido, que Cristo ya había venido, ya había regresado. Algunos habían dicho que había regresado espiritualmente en Pentecostés y cosas así, y Pablo le va a decir que no crean a estos engañadores. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 12. Hermano Eric, ¿lo podría leer? ¿Sí? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias, hermano. Bueno, este es un pasaje muy interesante y profundo. Ya, no terminé de leer todo lo que tenía que leer sobre este pasaje porque es totalmente digno de estudio en profundidad. ¿Ya? Pero no tenemos el tiempo para estudiarlo de esa forma. Tal vez cuando tengamos una predicación, tal vez sobre ese tema, sobre esta carta. Pero nos dice muchas verdades importantes. Habla sobre el hombre de pecado o el hijo de perdición en el versículo 3. ¿Ya? Ahí va a hablar sobre este personaje, ya que también se le reconoce como un anticristo o el anticristo. Dice que este personaje se opone y se exalta sobre Dios, se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Versículo 4. Esa es la característica de este personaje. Se opone, se exalta sobre Dios, por eso decimos que es un anticristo. Se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Y Pablo también va a decir que hay algo que lo detiene. Ese algo nunca nos explica qué es, pero nosotros deducimos que es Dios, ¿cierto? Dios es quien realmente decreta y pone en su providencia, maneja todas las cosas, y es quien detiene a este inicuo para que no avance hasta donde pudiera avanzar. Porque la verdad, hermanos, es que si Dios nos soltara, a nosotros incluso, y no nos diera de su gracia, nos iríamos corriendo para adorar a cualquier Dios que encontráramos en el camino. Es Dios quien lo detiene, es Dios quien detiene el mal,
y es Dios quien lo tiene ahí, ¿cierto? Y no lo deja avanzar hasta que el Señor quiera. Entonces ese algo es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la iglesia, a través de gobiernos, a través de leyes, refrena también el mal. A veces el mal en la historia vamos a ver que avanza y está a punto de estallar todo, pero hay algo que lo detiene y lo hace retroceder y hace que de nuevo vuelva la paz. Y así es la historia. Dios siempre ha estado deteniendo el mal, aguardándolo para el día del juicio final. Dice también que el misterio de la iniquidad ya está operativo. Pablo está diciendo que este misterio ya está en acción, ya están reunidos, ya están las tropas, digámoslo así, operando para el mal, pero no avanzan porque Dios no se lo permite. Porque si Dios no le da autorización, no pueden avanzar. Eso no habla del continuo fracaso de Satanás por tratar de ganarle a Dios. Y dice que el Señor lo matará con su venida. ¿Ya? Eso sí nos debería interesar. El Señor cuando venga lo va a matar con el espíritu de su boca, como dice. Lo matará con su venida. Y también vuelve a recalcar esto, es un ministerio de engaño. Va a engañar. Versículo 9 y 10 va a decir: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces su ministerio, su servicio, su oficio, es realmente un servicio y un oficio de engaño, siempre engañando. ¿Ya? Y vayan guardando estas cosas que las estoy recalcando mucho porque van a concordar con lo que vamos a ir viendo hasta Apocalipsis, ¿ya? Porque va a ser muy importante para ir entendiendo Apocalipsis 13. Él tiene un ministerio de engaño, que es un ministerio, ¿ya? Un servicio actual, un operativo, que está vigente desde los tiempos de Juan, de Pablo, hasta también nuestros tiempos. Hoy podemos decir que está operativo el misterio de la impiedad, ¿sí? O de la iniquidad, mejor dicho. Entonces, eso es lo que vemos en Tesalonicenses. Ahora, hay varios detalles que me cuesta pasarlos por alto porque son muy importantes e interesantes de cómo se expresa Pablo. Pablo está diciendo que ahora está operativo ese misterio, y a la vez está diciendo de que los tesalonicenses sí saben quién es ese hombre en su contexto. Es difícil mostrárselo ahora porque va a demandar muchas otras cosas, pero eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes saben quién es ese inicuo y que el Señor lo está deteniendo. Si no avanza es porque Dios lo está deteniendo. Y está operativo este misterio de la impiedad. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y lo que nos está diciendo a nosotros también es que hoy o en cada momento de la historia hay un anticristo operativo, que siempre está tratando de avanzar más allá, está tratando de avanzar y pasar esa línea, pero Dios lo detiene. Y Dios no lo va a detener en los últimos días, en el último tiempo. Entonces, siempre hay un inicuo levantándose contra Dios, oponiéndose a Él, tratando de ocupar su lugar. Eso es lo que está diciendo Pablo, y los tesalonicenses podían reconocer en su tiempo cuál era ese inicuo. Y la verdad, hermanos, que esto no es nada misterioso, porque la Biblia nos revela siempre eso. Tenemos, por ejemplo, a Faraón con Egipto, ¿cierto? Un anticristo, podríamos llamarlo así, alguien que se oponía a Dios y se proclamaba a sí mismo como Dios. Tenemos a Nabucodonosor con los babilónicos y el Señor lo quebrantó. Tenemos al pueblo asirio. Tenemos también a los Herodes, ¿cierto? Nerón, Tito, quienes destruyeron también la ciudad de Jerusalén.
Y así a través de la historia nosotros también hemos visto diferentes anticristos también. Personas malvadas que se levantaron en contra de Cristo, que fueron detrás del cristianismo, lo persiguieron y trataron de ocupar también el lugar de Dios, como fue en el caso del papado también, a través de la historia cristiana. ¿Ya? Y ahí la historia es larga de papas perversos, que algunos de ellos inmorales, otros de ellos asesinos, o reyes o reinas también seculares, si podríamos decirlo así, que también persiguieron a la iglesia, mataron cristianos, etcétera, etcétera. Esa figura siempre ha estado. Y en el tiempo de los tesalonicenses, ellos lo podían ver con claridad. Ahora, ¿por qué le digo todas estas cosas? Porque, bueno, nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, párrafo 4, dice lo siguiente acerca del anticristo. Dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Y dice: no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. Mira lo que dice: sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo el que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. ¿Le suena algún pasaje bíblico es lo que está diciendo la confesión? A segunda de Tesalonicenses. Lo está citando. Y ellos reconocieron no al Papa, sino al papado, que es diferente, no a la persona que estaba sentada ahí como papa, sino al sistema de papado como un sistema de anticristo, ¿ya? Como un sistema de oposición a Cristo y usurpando el trono o el lugar de Dios, haciéndose pasar como Dios en la tierra, ¿ya? Y nuestros hermanos de este siglo, ¿cierto?, de la Reforma, vieron al papado como el anticristo. Y ahí no está mal, porque sí podemos decir que el papado fue una clase de anticristo, pero nosotros no podemos decir que es el único, sobre todo conociendo nuestros días. Ellos identificaron en su tiempo operativo, ¿ya?, a el papado como este anticristo, que usurpaba el lugar de Dios, que cambiaba las leyes, que transformaba toda la adoración para él, que solamente él tenía la autoridad suprema sobre la iglesia, tanto así que las personas comunes y corrientes como nosotros no podíamos abrir este libro, ni siquiera poseerlo, y mucho menos interpretarlo. Entonces vemos como la confesión también nos habla acerca de ello y en su tiempo identifica quién es el anticristo para ellos. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo sé que puede parecer un poco confuso o enredado, pero ¿hay alguna duda hasta acá? ¿Seguro? Que ahora vamos a pasar a una parte más compleja, entonces no tienen que haber dudas. Vamos entonces a Apocalipsis 12. ¿Por qué vamos a ver Apocalipsis 12? Si le dije Apocalipsis 13, es que para que podamos entender bien Apocalipsis 13 tenemos que entender bien el 12, porque nos va a dar un contexto inmediato de la situación de Apocalipsis 13 y 14. Entonces, Apocalipsis 12 nos va a hablar, creo que este es uno de los, o mi capítulo favorito de Apocalipsis, porque contiene muchas cosas interesantes. Se titula La mujer, el dragón y el niño. Hay 3 personajes aquí. Y quiero que vayamos leyendo nuevamente, no tenemos el tiempo, ojalá en un futuro, de verlo a más detalles, porque aquí hay un montón de perlas, un montón de tesoros que yo sé que le alentarían mucho en su corazón para vivir la vida cristiana. Y me alientan a mí. Voy tratando de interpretar, dando la interpretación
rápidamente para que vayamos entendiendo el hilo, ¿ya? Pero no podemos detenernos en cada detalle. Pero esto dice la visión de Juan. Capítulo 12 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Esta mujer es Israel, o la iglesia, y es victoriosa porque tiene una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, y es vestida con toda la gloria que puede existir en el firmamento, el sol y la luna. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y del sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, o sea, dominio completo. Y sobre su cabeza había 7 diademas, ¿sí? No tenía corona este dragón, ¿sí? Él tenía cuernos, ¿ya? Eso habla de usurpación, habla de querer gobernar tratando de usurpar el trono verdadero. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, que habla de los ángeles que él arrastró con su engaño para rebelarse contra Dios. Y el dragón se paró delante de la mujer, que es la iglesia o Israel, y este es Satanás, que estaba por dar a luz. ¿Y qué quería hacer el dragón? A fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Este hijo, ¿quién es? Jesucristo. Ya, después todo el contexto nos va a hablar de eso. Jesucristo. Léalo en su Biblia, quiero que se convenzan por que lo lean en sus Biblias. El dragón quería devorar a su hijo, o sea, esperar que naciera y matarlo. Y ella dio a luz un hijo varón, hijo ahí con mayúscula, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo, ¿qué pasó con él? Fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Esta es la ascensión de Cristo. El hijo fue arrebatado para el trono de Dios y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 6. ¿Qué pasó entonces con la mujer, que es la iglesia o Israel, que son el mismo pueblo de Dios? La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Los que toman apunte, noten eso, 1260 días, porque después lo vamos a necesitar, ¿ya? Que son 3 años y medio. Siempre la Biblia lo va a expresar de diferentes maneras, en días, en meses o en código. 3 años y medio. Entonces, dice que la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días, 3 años y medio. Y aquí el dragón se enoja, ¿ya? Versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién inició la pelea aquí? Miguel. Miguel fue, y vamos, no dime Arancibia, no andaba peleando. Es Miguel, seguramente por orden de Dios, que luche contra el dragón y sus ángeles y lo expulse. Escuche bien. Entonces hubo guerra en el cielo. Si lo ponemos cronológicamente, este suceso, ¿cuándo sucede? ¿Al fin del mundo? ¿Al principio del mundo? No. Dice anteriormente que su hijo fue arrebatado para el cielo. Eso fue la ascensión de Cristo, ¿cierto? Y después de eso la mujer, que es la iglesia, huyó al desierto por 1260 días. O sea, esta es la iglesia primitiva. Esta es la iglesia primitiva. Y entonces dice que hubo guerra en el cielo. En este tiempo de los hechos que estamos viendo, hubo guerra en el cielo, al principio de Hechos. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Satanás es excomulgado, no sé cómo llamarlo, expulsado de los cielos. Imagínense la humillación de Satanás. ¿Sí? Yo meditaba en esto también cuando analizaba este pasaje, la humillación de Satanás, que hasta aquel entonces él podía estar cerca o presentarse delante de Dios como lo hacía con Job o como lo hizo con también el sumo sacerdote, no recuerdo el nombre, bueno, se me fue, que está en Zacarías, y acusar a los hermanos, podía presentar acusación. Pero ahora el Hijo de Dios ha resucitado, ha ascendido y se ha sentado en el lugar que Satanás siempre ha codiciado, el trono de Dios, y ha sido exaltado hasta lo sumo. ¿Pueden ver cómo se les desfigura la cara a Satanás cuando sube el Hijo de Dios y ocupa el lugar que él quería ocupar? La humillación que tuvo que haber sentido, y buena humillación. Tanto así que después más encima sale Miguel con sus ángeles a hacerle guerra y los vencen en frente de todos y caen a la tierra. ¿Pueden sentir la rabia y la humillación de Satanás en ese momento? Así está el dragón enfurecido. Así está enfurecido el dragón. Versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Déjeme hacer un paréntesis que es importante. Y ahí calza también muy bien lo que ya hemos visto, que Satanás ha sido atado, limitado, ha caído como un rayo del cielo. Ya, sigamos, versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya, esto no es el fin del mundo, este es el comienzo después de la primera venida. El reino de Dios ha venido a nosotros, el reino milenial de Apocalipsis 20. Y dice: porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas. Está hablando de la iglesia, de la mujer, llegando hasta sufrir la muerte. Aún los que mueren en esta etapa, el primer siglo, ellos están victoriosos. Dice el versículo 11 cuando comienza, dice: ellos vencieron. ¿Cómo alguien puede vencer cuando te cortan la cabeza? ¿Cómo alguien puede vencer así? Bueno, ellos vencieron no por ellos mismos. Aunque le cortaban la cabeza, ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice algo muy bonito: no amaron sus vidas. Eso debería ser nuestra mayor meta en la vida. Sobre todo a los jóvenes que hoy les gusta ponerse metas, esa debe ser su meta: no amar su vida, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos. Pero dice: ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. El dragón está enfurecido después de esto, baja, ya no puede subir al cielo, ya está humillado hasta lo sumo, está furioso. ¿Y qué va a hacer ahora el dragón? Versículo 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, imagine su humillación en ese momento, su derrota, persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia, nosotros. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14. Y a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila. ¿Ya? Eso es lo que son las promesas que tenemos en los salmos y en los profetas, de que el Señor nos cubre con sus alas y que Él nos da como alas como águilas para recobrar fuerzas, para recibir aliento. El Señor nunca va a permitir que el dragón nos alcance si Él no quiere o si Él no lo permite. Dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto.
O sea, alejó a la mujer de la serpiente. Y presta atención, ya no le llama dragón. ¿Cómo le llama ahora? Serpiente. Pero el mismo individuo, ¿cierto? Pero ahora le comienza a llamar serpiente. ¿Por qué? Pregúntese usted, ¿por qué le llamará serpiente y no dragón? ¿Por qué? Se arrastra sobre la tierra. Bueno, también es medio alegórico. Ya, pero leamos. Dice, leamos mejor. Dice, a fin de que volara a la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, está hablando de la mujer, donde fue sustentada por tiempos y medio tiempo. Esto nuevamente son 3 años y medio. Si interpretamos tiempo como 1 año, tiempos como 2 años y medio tiempo como 6 meses, son 3 años y medio. ¿Ya? Guárdelo ahí porque lo tenemos que entender después más adelante. Y dice, versículo 15, la serpiente arrojó de su boca, aquí nuevamente menciona la serpiente y por eso le llama serpiente, arrojó de su boca tras la mujer. Recuerden que la serpiente está lejos de la mujer porque Dios la está cuidando. Pero como no puede alcanzarla, está limitado, la serpiente no puede agarrar a la mujer de cerca y matarla, sino que Dios la ha puesto bien lejos y Dios siempre pone los límites. ¿Qué hace la serpiente? Dice que le arroja de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué tiene de malo un poquito de agua? Un río en el desierto es bueno, es saciable, ¿cierto? La mujer podría decir, ¡hoy! ¡Qué buena la serpiente! Me ha dado de beber en el desierto. Bueno, la serpiente le envía un río de agua para que ella fuera arrastrada por la corriente. ¿Cuál fue la labor de la serpiente en Edén, en el huerto de Edén? ¿Se levantó acaso la serpiente para matar a Eva? ¿Qué hizo con Eva? La engañó. Eso es lo que trata de hacer la serpiente a la iglesia. No puede tocarla porque es la amada de Cristo, pero sí puede engañarla. Sí puede hacerle pensar que sus aguas son más frescas que las aguas de Cristo. Sí puede hacerles pensar que su corriente es mucho más abundante que las corrientes que nos esperan en los cielos y que provienen de la roca que era Cristo. Esa es la labor de la serpiente con la iglesia. Trata de engañarla. Pero el versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. La tierra, el mundo, se traga las mentiras de Satanás. Le encantan las mentiras de Satanás, se las traga completamente. Le salen hasta por las orejas, por los ojos las mentiras de Satanás. Pero Dios guarda a su pueblo y no deja que caigan en mentiras. Aunque muchos puedan ser engañados aún, aunque muchos escogidos puedan ser engañados. Entonces la tierra ayuda a la mujer, se traga todo este río de la serpiente, y aquí vuelve a cambiar, ya no es serpiente, ahora es dragón de nuevo. Dice que tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces no era una serpiente al final, era un dragón. A la vez, es un dragón y es una serpiente. Y por último, versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió, ¿para qué? ¿Para engañar? Para hacer guerra. Esta es la diferencia, o podríamos decir 2 facetas de Satanás. Por un lado es un dragón, que es un asesino, un sanguinario, que quiere hacer guerra y quiere que le corten la cabeza a todos los discípulos de Jesús. Y por otra parte también es una serpiente, que se mete en la iglesia y que planta mentiras. Que planta mentiras no solo en la iglesia, sino también en el mundo entero. Él no nos puede arrebatar a Cristo, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada, ni en lo alto, ni en lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo. Jamás. Pero ¿qué sí puede hacer el dragón? ¿Qué sí puede hacer el dragón? Engañarnos. Y eso lo hace a través de el anticristo, capítulo 13. El dragón se enfureció
muchos van a interpretar el capítulo 13 como del futuro. Al final, cuando antes de que venga Cristo, ahí va a suceder esto del capítulo 13. Pero no, esto sucede desde este momento que acabamos de leer, desde que el dragón se enfureció contra la mujer y la persigue por el desierto. ¿Por cuántos días? Por 1260 días, 3 años y medio. ¿Ya? Ahora, todo lo que leímos aquí era simbólico, ¿cierto? El dragón, la mujer, las coronas, el río. Bueno, y los 1260 días también. ¿Ya? No, esos no. Bueno, no, sí, son simbólicos. ¿Ya? Y también los va a mencionar. ¿Y por qué creemos que el Apocalipsis 13 también, la bestia que vamos a leer ahora, tiene que ver también con este tiempo entre la primera y la segunda venida? Porque menciona lo mismo, que a la bestia se le da el poder o esta autoridad para que ejerza esta autoridad, este poder, por el mismo tiempo, ¿ya? Por 3 años y medio, está hablando de lo mismo. Entonces, en Apocalipsis 13, de aquí pasamos al otro lado del libro, o sea, del capítulo, 1 al 8, vamos a encontrar la primera bestia que es horripilante. Hay 2 bestias en el capítulo 13. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, así le llama Juan. La primera bestia del capítulo 13, vayamos allá, bueno, estamos ahí, dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. El mar siempre ha significado multitudes, ahí después les voy a mostrar los versículos que lo respaldan. Multitudes, naciones, pueblos, linaje. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar, de estas multitudes, subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, ¿ya? Muy parecidos al dragón, ¿sí? En sus cuernos había 10 diademas. Y recuerden, tiene cuernos, no tiene corona, solo Cristo tiene corona. Y sus hijos. Este tenía cuernos, usurpando esta autoridad. En sus cabezas había nombres blasfemos, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Los que han leído más sobre este tema van a relacionar inmediatamente esto que Juan está diciendo aquí con Daniel capítulo 7. Y todos estos animales, no son literales tampoco, son figuras, Daniel lo va a expresar como reinos. Habla de también 4 bestias, que era Babilonia, los medos y los persas, los griegos y los romanos. Estos eran los 4 imperios que estuvieron antes de Cristo y de los cuales habla Daniel. Pero Juan aquí los va a presentar a todos juntos. Todos son una sola bestia. Daniel los separa, pero Juan los va a juntar como uno. Esta bestia, si en Daniel significaban gobiernos, aquí también significa gobiernos. Además, el contexto también lo va a decir. Entonces, estas bestias que está describiendo son gobiernos. La bestia son gobiernos, son poderes. Es lo más poderoso que existe sobre la tierra, la bestia. Dice el versículo... leamos el 2 de nuevo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón, o sea, Satanás, le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella?
Esto dicen las multitudes. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Okay. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se les concedió hacer guerra, como el dragón, recuerden, guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nuevamente, gobiernos. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Este es el sistema anticristiano que Juan le llama la bestia. Y que, como Juan también nos decía, ya está operativo entre nosotros. Que durante los siglos puede tener diferentes nombres quien lo encabezan, quién o quienes lo encabezan, pero siempre ha estado presente. Obviamente en los tiempos de Juan, en los tiempos de Pablo, fue el Imperio Romano, que persiguió a la iglesia, que buscaba quitarles, sacarles la cabeza a los cristianos. Pero a través de la historia siempre han habido gobiernos anticristianos. Y ojo, aquí no está hablando de solo un gobierno. La Escritura dice que toda la tierra adoró a la bestia. Toda la tierra, sin excepción. Solo los que están escritos en el libro de la vida no pueden adorar a la bestia. Todos los demás son de ella. Todos los demás son de Satanás, su padre. Eso es lo que nos está diciendo. Y le dio esa autoridad. La palabra que más se repite en este capítulo es esa, autoridad. Autoridad. Miremos algunas cositas importantes. ¿Qué nos habla Apocalipsis 13? Bueno, que el mar, si buscamos 17:15, 2 hojitas más adelante, nos va a interpretar qué es el mar. Dice... También el ángel me dijo, las aguas que vistes, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto significa el mar. Entonces, ¿de dónde se levanta la bestia? Del mar, de las multitudes, de las naciones, de los pueblos, de las lenguas. Desde ahí se levanta, son gobiernos. Y hay varias otras citas que después pueden estudiar en su caso, ¿ya? Que habla de lo mismo, Isaías, Daniel, Ezequiel, etc. El número 7 y el número 10, de manera simbólica, representan la plenitud de este dominio, la plenitud que Satanás, o en este caso la bestia, tiene sobre la tierra. No solo algunos gobiernos, sino todo el gobierno, ¿sí? Yo sé que estamos pronto a votar, ¿cierto? Pero todo gobierno. Siempre debemos buscar y votar en nuestra responsabilidad no votar por una mano o por otra, sino votar por Dios. ¿Sí? Buscar que haya paz, buscar que se respete la palabra de Dios. Pero todo el gobierno está bajo la bestia. El dragón le da su autoridad, ahí están todos los versículos, es lo que más se repite. Satanás le da su autoridad para que avance, para que avance. Este es un ayudante del dragón. No es el dragón, es un ayudante del dragón, es un ayudante de Satanás. Y lo que más busca, como sale ahí también, es adoración. Pero también, ¿por cuánto tiempo será esto? 42 meses, versículo 5, que es igual a 3 años y medio o 1260 días. Y hay varias citas que van a respaldar todo eso. Por ejemplo, el capítulo 11